Hola, buenas. Nosotras somos Cristina León, Paloma Mecerreyes, Miriam Rodríguez y yo, Saray Pérez, y vamos a hablar un poco sobre la ventilación mecánica no invasiva. Es un tema que, debido a esta situación actual que estamos viviendo con el coronavirus, está muy de moda, ya que es un método que se está utilizando en todas las UCIs a nivel mundial y es un tema importante a tener en cuenta. En este trabajo vamos a tratar los siguientes aspectos. Vamos a comenzar diciendo qué es la ventilación mecánica no invasiva, sus indicaciones y contraindicaciones. Después vamos a decir los tipos de ventilación mecánica no invasiva, los aspectos globales de la interfase en la ventilación mecánica no invasiva, conceptos y cuidados de enfermería, las diferencias entre los respiradores convencionales y específicos y el tratamiento. La ventilación mecánica no invasiva es una alternativa para tratar la insuficiencia respiratoria con diferentes etiologías, evitando realizar procedimientos invasivos y sufrir posibles complicaciones. Los objetivos de esta alternativa son mitigar la disnea, mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la calidad de vida y el estado del paciente y aumentar la supervivencia. La ventilación mecánica no invasiva está indicada para tratar insuficiencias respiratorias tanto agudas como crónicas. En el caso de una insuficiencia respiratoria aguda, esta puede ser hipercápnica cuando el fallo se encuentra en la bomba ventilatoria o hiposémica cuando el fallo se encuentra en el intercambio gaseoso. Se emplea, por ejemplo, en casos de edema pulmonar cardiogénico, traumatismo torácico, insuficiencia respiratoria en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes con orden de no intubar. En la insuficiencia respiratoria crónica se emplea en casos de EPOC estable, enfermedades neuromusculares, alteraciones de la caja torácica y síndrome de obesidad-hipoventilación. Las contraindicaciones que sufre este procedimiento las dividimos en absolutas o relativas. Las contraindicaciones absolutas son en caso de parada respiratoria, comorbilidad severa e inestable, obstrucción fija de la vía aérea, falta de colaboración del paciente, traqueostomía o traumatismos faciales y cirugías que nos impidan que la mascarilla se acople de manera adecuada. Y relativas, en caso de una hemorragia digestiva alta que se encuentre activa, cirugías gástricas o esofágicas recientes y presencia de secreciones abundantes. Muy buenas, mi nombre es Cristina León y os voy a hablar de los tipos de ventilación mecánica no invasiva. En este caso vamos a hablar de tres en concreto: ventilación volumétrica, presión positiva continua, conocida como CPAP, y la doble nivel de presión positiva, también conocida como BiPAP. Los ventiladores volumétricos están construidos de forma simple, con una turbina o un pistón que genera un flujo de gas. Este sistema realiza un ajuste de parámetros para dar al paciente una determinada cantidad de gas. El problema que tienen estos ventiladores es que la presión es independiente del volumen que llegue a los pulmones del enfermo. Funciona con el flujo inspiratorio, pero la presión depende de la vía aérea del paciente. Inconveniente, la falta de simultaneidad entre el paciente y el ventilador, es decir, no se adapta a las necesidades ni ritmo. Y otro inconveniente es que es el precio, que son muy caros y son muy pesados. El segundo tipo de ventilación que tenemos es la CPAP. Es una aplicación de presión positiva continua en la vía aérea a un único nivel. Mantiene una presión constante durante todo el ciclo respiratorio. Lo podemos ver en la gráfica que tenemos en la pantalla, ¿vale? La acción de la CPAP se basa en la reducción del SUN intrapulmonar, que es el responsable de la mayoría de las hipoxemias, mediante el reclutamiento de unidades alveolares colapsadas, con mejoría de la capacidad residual pulmonar y de la destensibilidad pulmonar. Se puede controlar los niveles de presión, flujo de aire y contiene un trigger, que es una válvula que funciona como a demanda. Y por último tenemos la BiPAP, que es un modo de ventilación mecánica no invasiva que se diferencia de la CPAP porque esta funciona a dos niveles, con dos niveles de presión. Una inspiratoria, la IPAP, y la otra expiratoria, que es la EPAP. La diferencia entre ambas es lo que se llama la presión de soporte efectiva. Es un sistema presumétrico donde se pauta la presión y el volumen depende del paciente. El inicio de inspiración y de expiración depende siempre del paciente. Diferencias. Bueno, la IPAP genera el aumento del volumen tidal, que es la respiración normal, el volumen corriente, y permite mejorar la ventilación y mejorar la oxigenación arterial. Y en la EPAP se reclutan los alveolos previamente colapsados y se evita el fenómeno de reclutamiento. Y a su vez, pues esto se puede programar en tres modos.
Tenemos el modo S, que es el modo spontaneous, que la unidad cicla siguiendo el ritmo respiratorio del paciente. El respirador envía una presión positiva solo si el paciente es capaz de activar el trigger, la válvula que hemos hablado antes, de forma que es siempre el paciente el que marca la frecuencia respiratoria. El modo ST, que es el spontaneous time, que es igual que el modo S, pero si el paciente es incapaz de iniciar una respiración en un tiempo predeterminado, pues el respirador está preparado para ciclar IPAC e iniciar una respiración. En este caso la frecuencia será la del paciente o la del respirador, en el que se programa una frecuencia respiratoria mínima de seguridad, y este es el modo más usado. Y el modo time, el modo T, la unidad cicla entre IPAD y EPAD, en base a la frecuencia respiratoria programada en el respirador y la proporción del tiempo inspiratorio seleccionado. Hola, soy Paloma Mecerreyes y ahora hablaremos sobre la interfase. La interfase es el dispositivo que se instala entre la tubuladura del respirador y el paciente, que permite la entrada de aire por la vía aérea del paciente, favoreciendo así la ventilación mecánica del mismo. Existen 5 tipos de interfase, que sería la mascarilla oral, la nasal, la oronasal, la facial completa y el sistema Helmet, y la nasal y la oronasal son las más utilizadas. Y se elegirá la que mejor se adapte a las características anatómicas faciales del paciente y la que más confort ofrezca. Ahora hablaremos de las diferentes interfaces. En primer lugar tenemos la mascarilla oral, que es una pieza bucal que se pone entre los labios y se sostiene con un dispositivo específico, y por lo común está indicada para pacientes con enfermedades neuromusculares con dependencia ventilatoria. Entre las complicaciones tenemos las fugas aéreas y el riesgo de úlceras por presión, y entre las ventajas el poco espacio muerto y que da poca sensación de ansiedad y claustrofobia. En segundo lugar tenemos la mascarilla nasal, que este tipo de interfase cubre desde el borde superior del labio superior hasta el puente de la nariz, dejando fuera la boca, ¿vale? Y por ello se precisa que el paciente mantenga la boca cerrada, y son utilizadas generalmente en pacientes crónicos que utilizan ventilación domiciliaria a largo plazo. En cuanto a las complicaciones tenemos las fugas aéreas y el riesgo de úlceras por presión, y entre las ventajas que permite hablar, comer y expectorar, y produce poca ansiedad y claustrofobia. En tercer lugar tenemos la mascarilla oronasal, que cubre tanto la nariz como la boca, es la más utilizada. Está indicada para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o disnea, y entre las complicaciones tenemos el mayor espacio muerto, una mayor sensación de ansiedad y claustrofobia y mayor riesgo de broncoaspiraciones. Y entre las ventajas que se controlan las fugas aéreas y que son las más utilizadas en el servicio de cuidados intensivos. En cuarto lugar tenemos la mascarilla facial completa, que como podemos ver en la imagen es un dispositivo semiesférico transparente que cubre toda la cara y está indicado para pacientes con intolerancia a las mascarillas oronasales. Entre las complicaciones tenemos que hay un mayor espacio muerto y obstaculiza la ingesta, y entre las ventajas que hay un menor riesgo de úlceras por presión y una menor sensación de claustrofobia, aunque parezca la... En quinto y último lugar tenemos el sistema Helmet, que es un casco transparente que cubre toda la cabeza y principalmente se utiliza para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, pacientes inmunodeprimidos o pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico. Entre las complicaciones tenemos el gran espacio muerto y que da mayor sensación de claustrofobia, y entre las ventajas que tiene pocas fugas de aire y permite hablar, comer y expectorar. Y este tipo de interfaces se han utilizado mucho en China para el tratamiento del COVID-19. En cuanto a las complicaciones de la interfase, tenemos en primer lugar la ansiedad y el malestar, que provoca intolerancia del paciente hacia la ventilación mecánica no invasiva, y en ocasiones es necesario el tratamiento con ansiolíticos. Después tenemos las fugas aéreas, que es la complicación más frecuente y generalmente se solucionan ajustando las mascarillas. Después las lesiones cutáneas, que generalmente son producidas por el ajuste excesivo de las mascarillas, y para evitarlas se pueden aplicar apósitos hidrocoloides. Después tenemos la distensión abdominal, que suele ceder en posición de cúbito lateral y con el cabecero a 30 grados, y por último la claustrofobia, que a veces se precisa tratar con ansiolíticos. Hola, yo soy Miriam y os voy a hablar de los conceptos y cuidados de enfermería. La ventilación mecánica no invasiva no produce una gran serie de riesgos, pero el profesional de enfermería debe estar preparado y conocer las técnicas y las posibles complicaciones de estos dispositivos. En primer lugar, una actuación enfermera previa se compone de una comunicación clara y concisa, resolviendo las dudas y temores de los pacientes para una mayor adaptación al sistema y una menor incidencia de ansiedad y malestar.
También se debe colocar al paciente en una posición superior a 45 grados para facilitar la función respiratoria y disminuir el riesgo de aspiración existente. Sus funciones también se basan en la supervisión de la colocación del dispositivo, la valoración continua de constantes vitales, vigilando los signos de dificultad respiratoria y de la distensión abdominal, la prevención de úlceras por presión con apósitos hidrocoloides, la hidratación de las mucosas y la esterilización o eliminación del dispositivo una vez usado y terminado el tratamiento. Las diferencias existentes entre los respiradores convencionales y los específicos es la cantidad de aplicaciones que poseen, es decir, que los ventiladores específicos, aparte de tener todas las aplicaciones que tienen los ventiladores convencionales, tienen la capacidad de programar alarmas y de regular el esfuerzo inspiratorio. A pesar de esta diferencia, los ventiladores convencionales son los más usados. Por último, los tratamientos con ventilación mecánica no invasiva, entre los que se encuentran los humidificadores encargados de la prevención de alteraciones mucociliares e infecciones y la aerosolterapia, ya que es un proceso eficaz ya que actúa en el órgano diana. Para finalizar, aquí tenemos la bibliografía utilizada para la realización de este trabajo. Muchas gracias por su atención y esperemos que le haya gustado el trabajo.